Señores profesores, jóvenes, vamos a pasar de una exposición matemática a un modelo de campo. Este trabajo, diseño y construcción de un biodigestor, tubular a base de excretas de alpaca a una altura de 4.200 metros. Responsable, los miembros y los colaboradores. Esta exposición la quiero dedicar a un compañero de trabajo, un compañero de investigación, a Luis Jaramillo, que hace pocos días partió posiblemente a construir biodigestores en la otra. Este trabajo lo hemos desarrollado con él y así que va dedicado a él este trabajo. Bien, Lucho Jaramillo hace 3 años y medio forma el Grupo CIDER. Este Grupo CIDER es un círculo de investigación y desarrollo de energías renovables. Abarca la parte hidráulica, la parte eólica, la parte solar y la parte biomasa. El círculo fue concebido teniendo 5 dimensiones: el trabajo en equipo colaborativo, la aplicación de la teoría, cultura de innovación y emprendimiento, tener en cuenta la responsabilidad social y el liderazgo efectivo. Y fundamentalmente teníamos que entender las 5 R's: reducir, reutilizar, reciclar, rechazar y repensar. ¿Qué logros nos ha tenido especialmente de Lucho? Hemos ocupado el primer puesto en el concurso de proyectos de responsabilidad social y también hemos ocupado el primer puesto en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial. ¿Cuál fue nuestra metodología? Partimos en la parte de arriba, primero, conocer el estado del arte de los biodigestores tubulares a nivel mundial. Después pasamos a conocer la tecnología en los países vecinos altoandinos, especialmente Bolivia. De ahí, biodigestores instalados en el Perú en zonas altoandinas, Cajamarca, Cusco. Por otro lado, tenemos la apropiación de la tecnología sobre biodigestores, o sea, conocer cómo funcionan, cómo están construidos, problemas que han tenido, conocer los organismos nacionales e internacionales que están involucrados en biodigestores. Todo eso nos permite conocer la realidad sociológica, económica, tecnológica de las zonas altoandinas del Perú. De ahí sacamos las variables, definimos las variables estratégicas, hipótesis y definimos los escenarios probabilísticos y la aplicación. Partimos con un análisis PESTA. El análisis PESTA contiene 5 ejes: al análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. En el político, el gobierno central, regional, distrital. En este caso, en el político, el gobierno de Ollanta Humala tenía planeado construir 15.000 biodigestores a nivel nacional. Lamentablemente se quedó estancado. A nivel regional se construyeron, hemos trabajado en la región centro, 5 biodigestores. En el distrito que estábamos implementando era el primero. Desde el punto de vista económico, tenemos la actividad productiva en la zona que vamos a intervenir. Es una zona ganadera, fundamentalmente de alpacas y ovejas. Existencia de pastos naturales de altura, se dedican a la venta de lana de alpaca, dueños de medianas extensiones de terreno, y vamos a ver el costo del biodigestor. Social, la migración, mucha gente ha abandonado todas estas zonas altas, la falta de asociación, o sea, no hay ningún tipo de asociación, la falta de presencia del Estado, baja calidad de vida y se trata de mejorar las condiciones de vida. En la parte tecnológica, mejoramiento de ganado, mejora de los pastos, un análisis de la temperatura y un análisis de los materiales de la zona. En la parte ambiental, tratamiento de excretas y basura orgánica,
la forestación y cocina ecológica. Y en la parte legal, en este caso, no es relevante. Entendemos que un proyecto es realizado por un conjunto de especialistas. En el caso nuestro somos ingenieros industriales, podemos conocer algo de otras áreas, pero no es igual trabajar en forma multidisciplinaria. Creo que en esta parte el ingeniero San Martín, el doctor San Martín, que ahora es nuestro nuevo vicerrector, concibe la idea de trabajar en esta forma. Ojalá que podamos trabajar la universidad. Todo esto se necesita para un proyecto. Y ahí se detendría un proyecto completo. Para poder entender el trabajo, conceptualicemos un biodigestor. Un biodigestor o digestor orgánico es un tipo de bioreactor dentro del cual se realiza un proceso de digestión anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, permitiendo la transformación de la materia orgánica en dos componentes: biogás, que es metano, y bioabono, que puede ser líquido y sólido, líquido biol y sólido biosol. Entendamos acá, no sé si tengo apuntero. Bueno, los insumos, tenemos las excretas y agua, básicamente esos son los insumos. Esos dos insumos entra al biodigestor y se obtiene dos componentes: la salida del biogás, que en nuestro caso va a ser servir para cocina y calentamiento, y por otro lado va a salir el biol, que van a ser utilizados para los cultivos. Requerimientos básicos para contar con un biodigestor. Tenemos que definir la cantidad de ganado, en este caso alpacas y ovejas. Disponibilidad de agua no potable, en este caso el agua que hay en esa zona es agua de manantial. Apropiación de la cultura y tecnología por parte de los usuarios, o sea, la gente beneficiaria tiene que entender, conocer todo el proceso de un biodigestor y contar con terrenos para poder usar ese abono orgánico. Hay algunas condiciones mínimas para poder trabajar con un biodigestor. Temperatura entre 20 grados y 60 grados, fíjense, ese fue el factor importante, temperatura entre 20 grados y 60 grados. pH, equilibrio del carbono, ausencia de oxígeno, relación de estiércol, composición, concentración, dimensionamiento y diseño del biodigestor. Bien. Se supone que nosotros hemos hecho trabajos previos antes de irnos a trabajar a 4.200 metros. Entonces, un primer trabajo hemos construido un biodigestor tubular de PVC en el distrito de Masma, en la zona a 3.650 metros. Ahí se ven colaboraron en ese proyecto. Después construimos un biodigestor tubular de polietileno de 0.7 metros cúbicos, también en la zona de Masma. Construimos el tercero, biodigestor tubular de plástico, 6 metros cúbicos, ya alejándonos un poco en la comunidad de Huaquián, a 3.660 metros sobre el nivel del mar. Ubicación del proyecto. El proyecto está en la región Junín, provincia de Jauja, distrito de Masma, que está a 3.650 metros, y el proyecto, este último proyecto, lo hemos realizado en el paraje de Huaylay Chico, estancia de Pixistambo, a 4.212 metros sobre el nivel del mar. Estas son algunas vistas del poblado de Masma, que está a 3.650 metros. Tenemos su iglesia, casas típicas de la plaza, en lado inferior, una calle típica del pueblito y la forma como crían sus ganados. Lo que les acabo de mostrar es acá, Masma. De ahí hemos tenido que subir la montaña, son 50 kilómetros. Para llegar más o menos al terminal está el lugar donde se va a instalar el biodigestor. Un poco para entender el problema. ¿Cuáles son las características en las cuales vamos a trabajar? Primero, la topografía donde estamos trabajando, estamos hablando sobre los 4.000 metros. En realidad son desde 4.000 a 4.350 metros. Tiene que subirse, bajar, subir, bajar. Entonces, ¿qué es lo que abunda? Pastos naturales.
Fíjense, estas son unas vistas, es total pampa y lo único que crece, y vamos a ver un poquito, son pastos naturales de puna. Hay una estacionalidad de lluvias. ¿Eso qué quiere decir? Que los pastos en algunas temporadas está totalmente verde y en otras épocas totalmente color amarillo, seco. Los agricultores o la gente que vive ahí más o menos tienen terrenos de 50 hectáreas. O sea, 50 hectáreas es una gran extensión del terreno. Pero uno dirá, ¿cuánto vale ese terreno? 1 metro cuadrado vale 50 centavos. O sea, es un totalmente terreno, una cumbre, un cerro, pero su valor económico no es gran cosa, ¿no? La calidad del terreno, vamos a explicar un poco más adelante. Comenzamos a escarbar para hacer el biodigestor y después de 15, 20 centímetros de haber escarbado, es totalmente roca. Todo el agua que se tiene ahí son aguas de manantiales. Abundancia de pastos naturales. El ganado que en esa zona se tiene es alpaca y oveja. Para poder llegar ahí hay un camino de trocha, es una carretera central que se tiene que trabajar o ir con una camioneta 4x4. Un carro simple no podría entrar. Entonces a partir de ahí ya se tiene que sacar un ramal y ya abrir camino en la puna. Con relación a la vivienda, la primera tienen ahí una vivienda típica, es una chocita de piedra con la parte con excreta de ganado, o sea, una especie de barro, todo su techo de paja. Los servicios higiénicos que tienen es en el campo, tienen la suerte de tener los sichos bien grandes, más o menos hasta 1,20 metros. Del lugar donde estábamos trabajando, la casa más cercana queda a 10 kilómetros. Fíjense, de casa a casa hay 10 kilómetros de distancia. Su cocina, ahí tienen la chocita de su cocina. Ahí está mi colega Lucho, está mostrando cómo se cocina, son excretas de ganado, excretas, en este caso excretas de alpaca. Con las excretas de alpaca cocinan. Abajo es el interior de la cocina. Cantidad de humo, es una cocinita de barro y cocinan con las excretas de la alpaca y también en la parte inferior estamos viendo la yareta. La yareta es una planta esponjosa que al secarse sirve para la cocción. ¿De qué vive esta gente? Comercializa la lana de alpaca. Una vez al año, en determinadas fechas, va el que compra la lana. Entonces esa persona que compra la lana van en camionetas, ellos llevan sus equipos, son equipos que trabajan a electricidad, pero electricidad se entiende con combustible, con grupos electrógenos, y ellos hacen la trasquila y entonces les pagan pues un valor referencial bien bajo. La última vez les pagaba 6 soles el kilo, regalado, ¿no? ¿Qué problemas se tiene ahí? La mortandad debido al frío de los pequeños animales. Muchos pequeños animales mueren por el frío. Hay una mortandad, me dijo, de casi 30%. 30% de sus animales muere por el frío. Los otros depredadores de animales, los zorros, ¿no? Salen a pastear y entre hay zorros. La señora me dijo que el año pasado, por ejemplo, había tenido entre 6 pequeños animales que se había comido el zorro, ¿no? El servicio de transporte, desde el lugar donde llega el carro hasta bajar más o menos unos 300 metros, tiene que ser con bestia de carga. Y aquella persona que, por ejemplo, cualquier poblador que quiere bajar a la zona urbana, tiene que ir con burro, pues, un promedio de 3 horas. Entonces, partimos de un modelo. Teníamos 2 modelos base. El primer modelo, el modelo que habíamos construido en Masma, a 3.650 metros, y en otro sitio, este es un sitio de Janjaillo, que también está a 3.700 metros, esos son los 2 biodigestores que teníamos en la región, que estaban en funcionamiento a la mayor altura de referencia. Les voy a pasar algunas diapositivas
del trabajo que se ha ido desarrollando. Cuando hemos recogido todos los materiales, gran parte de los materiales llevamos de Lima a Jauja y lo mandamos por encomienda. Los materiales plásticos, por ejemplo, en estos casos se compra directamente en Jauja. En la zona en que estábamos no hay ningún árbol. Entonces, nosotros quisimos llevar este esquingual para poder sembrar en ese sitio. Como ya hemos tenido alguna otra experiencia en otros proyectos, a través de invernaderos hacemos crecer a los árboles que no hay. Entonces compramos estos viveros, de ahí del vivero de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Esta es una vista donde el material está llegando en la noche desde Huancayo. Y acá es nuestro primer viaje. No estamos saliendo con una camioneta a trasladar los materiales. Acá estamos en plena pampa. Este es el segundo viaje. Acá ahí ya lo conocen al popular Chucky que nos ayudó a trasladar. Esta es una vista panorámica. Estamos subiendo al cerro y en la primera cumbre se ve el poblado, ¿no? Y se ve lo que estamos subiendo al poblado. Este es uno de los viajes. La carretera, ¿cómo es la carretera? Se va abriendo. Subiendo acá, fíjense, encontramos subiendo a la entrada, a unos, vamos a decir, 15 minutos de que cuando comenzamos a trabajar, encontré esta chacrita de maca. Y entonces mi pregunta fue, hemos recorrido más de 50 kilómetros puro terreno, ¿y por qué no siembra maca? Ese fue el motivo por el cual salió el proyecto para el siguiente año, ¿no? En función de esto, bueno, si acá han sembrado un pedazo, ¿y por qué no pueden sembrar toda la demás extensión? Entonces, ahí viene el análisis del proyecto del siguiente año sobre la maca en esos sitios. Este es más o menos, fíjense, el camino que se tiene que pasar. Estamos atravesando la montaña. Ahí estamos en la pampa. Fíjense los nevados, no sé si ven al fondo, se ven los nevados, ese es el nevado de Huaytapallana. Ahí está otra vista de la pampa. Es común ver bastantes vicuñas, alpacas, ovejas, pasteando en las pampas. Esta es la Yareta. En muchos sitios en el camino se encuentra, miren, existencia de mineral. Según nos dicen, anteriormente los españoles de esa zona sacaban plata, pero hasta ahora no está explorada, no está explotada. Ahí estamos ya descargando los materiales, estamos más o menos a 300 metros del lugar donde vamos a hacer la instalación. Estamos trasladando con un burrito. Desde hemos llegado, fíjense, ahí se ve la casita donde vamos a trasladar. Fíjense dónde estamos bajando, ¿eh? Ya estamos en una bajada, en una cañada. Esta es una vista donde está ahí, este es un depósito, esta es la cocina y este es el dormitorio. Este es un bosquejo topográfico. Uno es emplazamiento del biodigestor, lo vamos a ver ahorita en el plano, emplazamiento de la choza donde se encuentra la cocina. Los biodigestores para fines de cocina tienen que estar cerca a la cocina para no perder presión. 3, la ubicación del manantial. Todas las viviendas en toda esta zona están cerca a un manantial. Eso es su fuente de agua. No hay agua, no hay vida. Entonces todos los animales, las viviendas, donde hay manantial, ahí hay una casita. Lugar donde se instaló el invernadero, el 4 y el 5 corral de ganado. Más o menos para que vean. Entonces, como esta es la cocina, el biodigestor, este es su corral, no se podía ir acá. Hacia este lado no se puede porque acá pastea su ganado, entonces la única posibilidad era colocarlo en esa ubicación. Esta es una casita, una foto más cercana. Esta es la cocina, miren. Dentro de la cocina, miren la cantidad de humo, la forma como se cocina. Esta es la señora a la que es la beneficiaria de este proyecto. Fíjense el interior de la cocina, de la choza. Es de todo, es cocina, comedor, almacén.
Acá me ven a mí en la cama, durmiendo. Acá tenemos el refrigerio del personal instalado. Ese es el corral. La señora tenía alrededor de 60 alpacas y 50 ovejas. Fíjense, es propietaria de 50 hectáreas y solamente tiene esa cantidad de ganado. Ese es el pastoreo del ganado. Acá estamos preparando para hacer el corte, el trasquilar. Nosotros cuando partimos de la idea inicial del proyecto, teníamos que trabajar con excretas de ganado de alpaca. En rendimiento con las excretas de ganado de vaca es 30% menos. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos, estas son todas las excretas están combinadas con las excretas de oveja. Cambió totalmente los cálculos teóricos. ¿Cómo seleccionaríamos ahí? ¿Separaríamos la oveja? Increíble. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos que alimentar también con excretas de vaca. Entonces, había un vecino que tenía una vaca y vimos la posibilidad de que pueda contar. Entonces combinando, haciendo una combinación, podríamos mejorar la calidad de las excretas. Este es un amanecer, miren en la puna, blanquito. ¿A cuántos grados? Menos 5 grados centígrados. Ese es el manantial, el único manantial que hay por esa zona. ¿Qué tienen que hacer los señores? Determinadas pozas para que se junte el agua. Del manantial en temporadas de lluvias sale bastante agua, pero cuando no hay lluvias sale poca agua. Entonces son unos pozos donde almacenan el agua. ¿Estamos? En este caso es una mañana, miren, el pozo está congelado. No me atreví a pararme ahí. Miren el agua que tiene, todo congelado. Les estoy hablando, esto es a las 8 de la mañana, ni siquiera a las 6 que me iba a levantar, no. Bueno, entonces, un primer punto, ¿cuál es? El emplazamiento del biodigestor. ¿Cuál es el lugar apropiado para poder emplazar? Entonces, no sabíamos qué íbamos a encontrar, o sea, sabíamos que dentro hay roca, fíjense, arriba hay roca, después de cuánto de tierra va a haber roca. Escarbar roca es otra cosa. Escarbar tierra, no hay problema, pero escarbar roca, comenzamos a escarbar y en algunos sitios después de 15, después de 30, miren, ya comienza roca. Entonces, lo que teníamos planeado escarbar en 2 días se convirtió en 4 días. Cambió los planes del diseño. Miren ahí la roca cuando comenzamos a escarbar. No había otro sitio, seguir escarbando nomás. Bueno, la profundidad para un biodigestor es 1,20 m. Y solamente pudimos escarbar más o menos 70, 80 centímetros. Entonces, ¿qué queda? Completar hacia arriba con una pirca de piedra y barro, para poder encerrar el biodigestor. Este es el biodigestor, estamos desglosando para inflar. Ahí ya está construida, lista para colocar el biodigestor. Bastante cantidad de ichu, por la zona cantidad de ichu grande. Ya habíamos leído, ya sabíamos, el ichu es un gran aislante. Entonces, en este caso, primero, muchos de ustedes me habrán visto cargando mis gigantografías. Las gigantografías me sirven para esto. Es la base para aislar la tierra, la humedad del biodigestor. ¿No? A veces me peleo con algunos quitándome el biodigestor. Ahí es el uso. Bien, hemos puesto una capa de 15 centímetros de ichu. En el Cusco han trabajado
más o menos con 10 centímetros, pero a una altura de 3.800. Entonces, bueno, ahí abundaba Ichu, podemos ponerle 15 centímetros, no hay ningún problema. El problema de trabajar con Ichu es que el Ichu trae insectos, trae roedores. Pero eso hay que correrse un riesgo, ese es el material que abunda ahí. Estamos trabajando el Ichu. El Ichu tiene toda una técnica que ahí aprendí del maestro. El maestro hacía camas de Ichu. Entonces uno aprende cómo trenzar el Ichu para hacer camas. En este caso el biodigestor, después de haber transportado, hay que probar si tiene agujeros o no tiene agujeros. Ya nos pasó en una instalación que tenía agujeros. Entonces hay que inflar. Esto tiene 6 metros cúbicos. A través de una bolsa y el viento, inflamos el biodigestor y se deja normalmente un promedio de 4 horas para ver si tiene algún agujero o no. Ahí está el biodigestor inflado, ya está inflado, ya está colocado. Para el aislamiento lateral y también en la base pusimos Tecnopor. En el aislamiento lateral se podría poner Ichu, pero hay que hacer un amarre, hay que hacer una especie de tapete. Y entonces en realidad no teníamos tiempo ni conocíamos la técnica, así que pusimos Tecnopor de aislante. Estas son las instalaciones de salida del viol y procedimos al techado. El techado normalmente comienza con un plástico grueso negro, plástico número 12 negro, que va a permitir que el calor interior se mantenga. Por experiencia, encima de ese negro ponemos un agrofilm. Es un plástico de invernadero. Nos ha dado buenos resultados. Ahí estamos poniendo ya el techo, los parantes para el techo. Ahí están las instalaciones. Estas son las instalaciones que van a ir al gasómetro. Y este es ya el biodigestor terminado. Bien. La temperatura del agua, cuando uno coloca la mano, inmediatamente la saca porque es un frío fuerte. Entonces teníamos que buscar alguna forma de calentar el agua. Entonces para eso construimos un calentador solar. Ahí está otra vista de... ¿Vamos? Acá vamos a ver dentro de un ratito el calentador solar. El calentador solar que hemos construido, hemos utilizado botellas de plástico. También me habrán visto los jóvenes recolectando mis botellas de plástico. Y lo utilizamos para construir ese calentador solar. Ese calentador solar lo probamos en un día que no había tanto sol, nos permitió elevar 7 grados centígrados el agua, que ya es bastante para lo que puede haber. Ahí está el gasómetro, ahorita lo vamos a ver. El calentador solar tiene que tener un tanque de almacenamiento, este es un reservorio color negro, ahí algo de agua ganamos, baja hacia el calentador solar. El calentador solar es un serpentín que tiene todo un forro negro con las botellas que hacen vacío y encima va el plástico agrofilm, que es invernadero, que penetran los rayos pero no sale el calor. De ahí viene a la zona de descarga y ahí ya se le alimenta al equipo. Estos son los reservorios. Acá estamos trabajando con las botellas recicladas. Estamos en la instalación del calentador. Este es el tanque de descarga. Esta es la plantita que llegamos al Quingual. Estamos utilizando un invernadero simple. El invernadero simple consiste, este es un plástico de agrofilm, consiste en que el viento lateral no llegue, no cortar el viento. Entonces, por ejemplo, cuando amanece tempranito, toda esta zona no está nevada. Afuera está todo blanquito, pero adentro no está nevado. Y también cumple otro fin, proteger de los animales. Si hay ganado, inmediatamente se va a comer esa planta. Entonces, tenemos que proteger también del ganado. Instalación de panel solar. En el primer viaje nos agarró.
En la primera tarde se acabó el celular, ya no hay batería, ya no hay cómo comunicarse con el chofer para que nos recoja, ni nada. Entonces, inmediatamente, segundo viaje, ya un panel solar para cargar el celular. Ya le dejamos a la señora ese panel de recuerdo. Y acá comenzamos a hacer un agujerito. La choza tiene más o menos casi 20 centímetros de techo, de puro uxia que aísla de las lluvias y de todo lo demás. Hicimos un huequito para colocar, hemos colocado un bloque de vidrio. Hemos adaptado y hemos colocado un vidrio tipo ventanita. Y eso ha permitido, fíjense ya desde adentro, ha permitido dar iluminación a la choza. De repente, si es 2, 3, 4, sería interesante. El bloque de vidrio, porque el bloque de vidrio también es un aislante de temperatura. En la puna, los únicos pastos que crecen, miren, es la uxia, algunas otras plantitas. Para un botánico sería interesante ver. Esta es una vista de las dimensiones con que hemos trabajado. Techo del biodigestor, componentes del calentador solar y resultados. Se ha construido el biodigestor de PVC, se ha construido el calentador solar de agua. En la inspección del mes de diciembre, miren, en la inspección del mes de diciembre se observó que el gasómetro 2015, ¿no? Se observó que solo estaba cargado un 5%. El invernadero no estaba totalmente cubierto y que no se había seguido las recomendaciones impartidas por el diseñador. O sea, ¿qué es lo que había pasado? Me cuenta un mes atrás, o sea, más o menos en noviembre, había venido un viento fuerte y había levantado todo el techo. Entonces el señor nuevamente, lamentablemente nos ayudó. Una cosa es ver tranquilo y hacer, y otra cosa es como el señor tenía que traer uxia, tenía que traer a otro, relativamente no nos vio completo a hacer el techo. Entonces, bueno, él ha vuelto a techar a su manera y cuando regresamos pues había demasiados agujeros. El invernadero es justamente para que dentro del invernadero haya un calor. Cuando uno entra al invernadero es como si estuviera entrando a un horno, es caliente. Entonces, si afuera estamos hablando en 12 grados centígrados, en la parte interior tiene que estar por lo menos a 20. A partir de 20 grados recién comienza a trabajar las bacterias relacionadas con el biodigestor. Entonces, en este caso, cuando se tomó la temperatura, pues no llegaba a 15, 16 grados, o sea, no estaba funcionando el invernadero. Por lo tanto, no se generaba el metano. Para poder probar su funcionamiento, se tendría que rehacer el techo del invernadero, colocar un muro cortavientos, o sea, puede haber otra vez de que haya viento, entonces hay que colocar un muro cortavientos, y los beneficiarios seguir las instrucciones dadas por los diseñadores. Por ejemplo, en el diseño se consideró en las noches son bien frías, están viendo cómo son. Entonces, por las noches el señor tenía que cubrir con otra gigantografía todo el techo de calamina, de tal manera que cubriera. Llegaba el día, tenía que destapar para que los rayos solares calentaran la calamina y pasar. Claro, es un trabajo, pero… Conclusiones. En toda la cañada corre por las tardes un viento fuerte y ese va a ser motivo para poder trabajar con energía eólica. Por lo que es necesario asegurar bien el techo del invernadero y colocar un muro cortante. La familia seleccionada demuestra interés en el proyecto. Las personas que están viviendo ahí, una de las personas 70 años, las dos prácticamente 70 años, y las enfermedades que padecen no tiene continuidad con la atención del proyecto. Por toda esa zona no hay niños. Todos los niños generalmente están con unos familiares en la zona urbana. No se puede probar su funcionamiento debido al accidente ocurrido con el invernadero. La dificultad del acceso al lugar de la instalación no permite un monitoreo continuo. Lo ideal sería ir de repente cada mes, ir viendo qué está pasando, tomando la temperatura, viendo, pero en realidad no se puede. La continuidad del proyecto depende de la posibilidad económica y la salud de los beneficiarios. Se debería instalar paneles solares para la iluminación y carga de cámaras fotográficas. Si el biodigestor funciona, podría ser una solución para mejorar la calidad de vida de las personas que viven sobre los 4.000 metros. Los almácigos de los árboles plantados en el invernadero están creciendo con normalidad.
Recomendaciones. Las personas que tengan que trabajar en el lugar del emplazamiento del biogestor deben ser personas acostumbradas a la altura. Los colaboradores que nos acompañaron, a pesar de estar 2 días aclimatados a la altura de 3.600, tuvieron dificultades en la altura de 4.200. ¿No? Al final me convertí en enfermero más que en otra cosa. Debido al frío del lugar, por las noches es conveniente llevar una carpa de campaña o construir un cuarto con aislamiento apropiado. Se debe facilitar el rendimiento económico para las zonas rurales. ¿Qué pasa? El carro, por ejemplo, que nos prestaban en la 4x4, una vez nos prestó una ONG, otra vez nos prestó la municipalidad, otra vez nos prestó un club de especie de madres. Nosotros pagamos al chofer, pagamos el combustible, pagamos el refrigerio y no hay boleta. Para la gasolina que compran no hay. Entonces, ¿cómo se rinde cuentas? Y entonces en el instituto nos dicen, no, ustedes tienen que rendir cuentas, pero ¿cómo rendimos cuentas? Son cosas que a veces no se entiende. La información teórica que hemos trabajado, fundamentalmente de la base de CIDEIR, tenemos gracias a Concitec. Por ejemplo, esta es una página ya de las que hemos trabajado. También hemos trabajado con Scopus, la base de datos bibliográfica, es las 2 más cercanas que tenemos en la facilidad. Ahí se tienen todas las referencias. Muchas gracias por la presentación.